Segunda parte de introducción al AutoCAD. Lo que en este capítulo nosotros vamos a poder ver va a ser el diseño del AutoCAD mediante comandos. Vamos a ver los paneles de opciones, lo que vemos a continuación, la cinta de opciones, los paneles, y también vamos a apreciar de la cinta de comandos, lo que vemos acá. Cuáles son los objetos más importantes, los dibujos más importantes y los comandos más importantes que nosotros vamos a poder apreciar. En la parte de Draw, como lo habíamos visto el día de ayer, sirve directamente para hacer dibujos. El comando de línea, que la abreviación es L directamente. El comando de polilínea, que nos sirve de igual forma para hacer líneas. La abreviación es PL, Plane o polilínea. ¿Cuál es la diferencia entre una línea y una polilínea? Cuando nosotros seleccionamos esto, yo voy a seleccionar de forma independiente, voy a seleccionar una línea, si se dan cuenta, con el comando de línea por línea. En cambio, si yo selecciono con polilínea, automáticamente se selecciona todas las líneas que se ha creado. La diferencia es que cuando dibujamos líneas con el comando de línea, se selecciona de forma independiente, línea por línea. Y cuando lo seleccionamos por polilínea, se selecciona de forma completa. Para volver líneas independientes o dependientes de una misma, vamos a teclear dos comandos, los cuales nos encontramos acá. Es el comando de explode, lo que encontramos aquí en el cuadradito, explode, o la abreviación X. Lo que hace es explotar las líneas que nosotros tenemos unidas. Si yo cliqueo todo esto y tecleo explode, aprieto enter, automáticamente se dan cuenta, se van a volver líneas independientes. Y el otro comando que vemos aquí en la parte de Modify, tenemos el comando de Join, que sería al contrario del Explode. Lo que haría sería directamente unir todas las líneas en una sola independiente. Tecleamos Join y automáticamente se vuelven líneas dependientes. Más generalmente para poder desarrollar planos y así sucesivamente para desarrollar diferentes cortes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este trazado de líneas de forma irregular, cuando nosotros queremos cortar, digamos, líneas, en comando modify aplicamos la tecla trim, el simbolito de escala de tijera o también el símbolo de extensiones. Vamos a aplicar trim. Cuando aplicamos trim, se abre directamente o un recuadro puede aparecer o puede aparecer una línea segmentada. Depende de la versión del AutoCAD. Lo que procede es que cuando nosotros vamos seleccionando el cursor, se dan cuenta de forma automática va cortando las líneas. Esto de forma que tengan intersecciones. Corta la línea a medida de que todo esto vaya teniendo intersección. Si yo presiono acá, va a cortar diferentes líneas y así sucesivamente. La abreviación es TR por trim, de la siguiente forma, y así lo tenemos. Voy a proceder a borrar todo esto. Más comandos que nosotros debemos apreciar. Hay el comando de copiar. Por ejemplo, si yo voy a crear una circunferencia de este tipo, si yo selecciono la circunferencia y pongo copia, me dice especificar un punto de base. Y a partir de esa base yo puedo hacer diferentes copias con el comando de copia y así sucesivamente, como se puede apreciar. Para un comando de copiar en cantidades tenemos aquí array, que sería matrices. Lo que vemos aquí son matrices rectangular array, path array y polar array. Esto nos quiere decir que son matrices rectangulares, matrices de línea y matrices polares. Si yo selecciono copia en forma de matrices, si yo selecciono la circunferencia y pongo array, automáticamente me copia en la cantidad que queramos. Por ejemplo, si yo aquí selecciono 5 columnas, me aparece una otra columna. Si aquí yo pongo el número de 8 unidades, va a aparecer a 8 filas y así sucesivamente hasta que cerremos todo. Voy a proceder a borrar todo esto y vamos a continuar. Después, ¿qué es lo que nosotros vamos a apreciar? Tenemos otro comando de copia en forma de espejo, que es lo que vemos acá, mirror. Por ejemplo, voy a hacer una línea dependiente, voy a seleccionar esto y voy a hacer el comando de mirror. Si yo quiero copiar, voy a seleccionar un punto específico y si se dan cuenta, cuando activo la ortogonalidad se va a copiar a una distancia predeterminada en forma de espejo, y si yo lo desactivo se va a copiar a un cierto ángulo. En mi caso lo va a copiar a 90 grados. Aquí nos aparecen dos opciones, de no y de sí. Significa es borrar el objeto anterior. Si yo pongo que sí, el objeto el cual he escalado anteriormente, lo he copiado, se va a borrar. Y en cambio, si yo le pongo que no,
las dos líneas se van a copiar automáticamente y ninguna se va a borrar. Posteriormente, uno de los comandos más importantes es el comando de escala. Posteriormente yo voy a hacer una circunferencia de radio 40. Si queremos ver las propiedades, nosotros cliqueamos Properties y nos va a aparecer una ventana. Y aquí podemos ver el radio y el diámetro, un radio de 40. Por ejemplo, si yo quiero hacer una escala, voy a seleccionar un punto de referencia desde el centro. Si yo voy moviendo el cursor, automáticamente se escala el dibujo. Por ejemplo, si yo quiero... Hay tres tipos de escalas en el AutoCAD y también en el papel. Escala de reducción, escala de ampliación y escala normal. La escala normal es cuando lo ponemos nosotros en el AutoCAD unidad de 1. La escala de reducción es cuando ponemos números menores a 1, por ejemplo 0.9. Y la escala de ampliación es cuando nosotros ponemos números mayores a 1, o sea 1.1 por ejemplo. Si yo quiero poner 0.5, o sea la mitad, voy a clicar Enter. Una vez que seleccione esto, vamos a ver las propiedades geométricas y automáticamente el radio ha cambiado a 20, ¿verdad? También podemos escalar a medida de que copiemos. Si yo vengo aquí al comando de escale, voy a seleccionar el punto de base, punto central. Aquí abajo tenemos diferentes opciones de referencia. Acá, miren, tenemos copia y referencia. Nos dice que nosotros podemos sacar de una referencia para poder escalar el dibujo y también podemos copiar. Yo lo voy a sacar una copia y automáticamente el círculo original se va a mantener y se va a crear otro círculo a partir de esa con una escala diferente. Si yo le pongo una escala de 2 unidades, selecciono y miren, el radio va a ser de 40, se va a duplicar y así sucesivamente. Este comando de escala nos sirve más que todo para el diseño de planos en la ventana de layout por el momento. Ahora simplemente lo vamos a apreciar de esta forma. El comando de rotar, lo que podemos apreciar acá, yo lo voy a hacer líneas independientes de esta forma. Si yo quiero seleccionar la rotación y presiono Enter, me va a especificar un punto y en base a ese punto se va a empezar a rotar la figura, en este caso la línea que nosotros tenemos. Nosotros podemos hacer una copia de igual forma, como vemos aquí, o podemos hacer una rotación de una referencia para un punto inicial y un punto final, y de esa forma se va a copiar ya directamente desde donde nosotros hayamos referenciado la escala. No tenemos más opciones aparte de la opción de mover, que si yo selecciono esto, vengo a Move y automáticamente selecciono un punto y la línea, dibujo, trazado que yo seleccioné se va a modificar en ese mismo momento. Voy a hacer diferentes dibujos. Ya, voy a seleccionar, voy a apretar, voy a darles anchura primero. Voy a seleccionar esto y voy a venir aquí a la paleta de propiedades. Lo que nosotros vemos acá es directamente el grosor de las líneas. Selecciono un grosor tantos, voy a seleccionar otro grosor. Si digamos voy a seleccionar un color azul y le puedo dar otro color y más colores sucesivamente. Es como la interfaz de un Word en esta parte, simplemente para cambiar colores y cambiar grosores, como nosotros podemos apreciar acá. Cabe recalcar que para que esté activado esta opción, nosotros debemos seleccionar esta herramienta que dice Line Width, porque si nosotros lo desactivamos, el color va a seguir notándose, pero el grosor de las figuras, líneas, no se va a apreciar. También tenemos una ventana importante que sería de anotaciones, o que es de dimensiones. Si nosotros queremos dimensionar cualquier distancia que nosotros tengamos, en horizontal, en vertical, o también en línea inclinada, como podemos observar acá, o también podemos calcular lo que podemos apreciar, un radio. Si yo selecciono esto, tenemos un radio, y así sucesivamente diferentes herramientas. Tenemos la opción de crear texto. Por ejemplo, vamos a poner la materia, dibujo técnico, y aquí nosotros podemos diferenciar diferentes comandos. Lo que nosotros podemos apreciar acá es el cambio de letra, también negrita, cursiva, tachado, subrayado y así sucesivamente, y también el tipo de letra, lo cual nosotros podemos configurar de una vista rápida. Posteriormente, la ventana de capas, que es una de las ventanas más importantes, el cual nosotros vamos a dedicar un capítulo especial para esto. ¿Qué nos hace? Son diferentes capas que nosotros podemos crear, o diferentes layers, como es su nombre en inglés, que nos dice para poder diferenciar ciertos elementos. Si yo voy a crear una pequeña capa, voy a poner línea azul, y configuro a un color azul.
y si hay un tipo de línea, digamos a 0.35, voy a cerrar, voy a hacer una línea. La línea está de esta forma, porque tenemos aquí el modelo de 0, que esto aparece por default en cualquier AutoCAD, o sea, es la capa con la que estamos trabajando. Pero si yo selecciono esto y le doy línea azul, automáticamente aparece de esta forma. Y así sucesivamente. Si yo quiero volver a modificar esto y lo dejo en color rojo, automáticamente cambia el color. Si lo quiero dar un grosor de 1, da un color. No es la única opción. Una vez que seleccionamos esto, nosotros también podemos cambiar el color desde la paleta de opciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Una vez que yo vuelvo a la paleta y vuelvo a cambiar de color, digamos a un azul, si se dan cuenta, esta línea cambia, pero esta que hemos cambiado manualmente no. ¿Por qué? Cuando selecciono esta línea, si vemos las propiedades, todo está en by layer. Y si vemos esta opción, aquí está en color cian, pero aquí sigue en by layer. ¿Qué significa? La opción de by layer es la opción por defecto que maneja las capas. Si yo vuelvo a seleccionar esto en vez de cian color by layer, automáticamente me va a aparecer el color predeterminado anteriormente. Y así sucesivamente con cualquier dibujo que nosotros hagamos. En la ventana de inserciones o de insertar, lo que nosotros podemos importar, apreciar es comandos para poder insertar a nuestro dibujo. Algo que nosotros vamos a utilizar muy seguido es PDF import. Si nosotros importamos cualquier elemento en PDF, mientras tenga reconocimiento, se va a poder apreciar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este elemento, el PDF, la carimbo voy a seleccionar, y aquí nos van a aparecer diferentes opciones. Yo lo voy a dejar por defecto como está, y automáticamente todo lo que se había grabado en un PDF se va a apreciar, como podemos apreciar de la siguiente forma, ¿verdad? Todo lo que tenemos acá. Voy a dar control Z para borrar todo esto. De las opciones más importantes que vamos a utilizar, no tenemos más. En la ventana de anotaciones tenemos la paleta de dimensiones, que nosotros podemos dar diferentes tipos de estilos a estas líneas que nosotros tenemos. De igual forma, esto equivale a un capítulo muy separado, pero de vista rápida nosotros tenemos por defecto estos tres tipos de anotaciones. Si aquí tenemos la ISO 25, lo queremos cambiar, digamos, el tipo de texto, no, el tipo de línea, lo queremos cambiar a un color azul, lo aplicamos y cerramos. Si nos damos cuenta, este tipo de línea se cambia, y así sucesivamente con lo que nosotros vayamos a configurar, diferente línea continua, medidas continuas y así sucesivamente, que son diferentes comandos que lo vamos a apreciar más adelante. Por ahora sería una vista rápida de lo que se ve. En las ventanas de parametrizaciones, lo que tenemos acá es para medir líneas de igual forma, pero de la siguiente forma. Cuando nosotros medimos líneas, se empieza a bloquear. Líneas bloqueadas. Si yo bloqueo esta opción, voy a la ventana de paramétrica horizontal, aquí el primer contacto va a seleccionar. Porque nos podemos apreciar acá, nos aprecia una pequeña columna de X y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos seleccionar un punto, como lo hemos visto hace rato. Aquí no podía seleccionar, ¿verdad? Selecciona acá, tenemos un punto, no se puede seleccionar. Selecciono aquí el otro punto, no se puede apreciar, ¿verdad? Esto es un comando de dimensiones, pero funciona con restricciones, como nosotros podemos ver acá, ¿verdad? Es un comando con restricciones. Esto nosotros lo vamos a aprender a configurar más adelante de la siguiente forma. Una vista rápida, lo que nosotros podemos hacer es seleccionar esta distancia y automáticamente se empieza a dar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos va a aparecer un poco más sombreado, o posteriormente un poco menos, y se va a apreciar una distancia. Si yo lo dejo por defecto así, me va a aparecer esta distancia, una distancia 1, pero con un término de cambiadito, no como esto. Esas son distancias las cuales proceden para bloquear los elementos. No son relevantes que lo utilicemos, simplemente lo podemos eliminar, pero en algunas distancias que nosotros sepamos que si es obligado mantener esa distancia, lo podemos mantener de esa forma.
en la pestaña de View o de visualizaciones. Lo que más vamos a utilizar es el punto de navegación, lo que vemos acá, las viewports o las ventanas que nosotros vamos a apreciar. Si yo quiero poner View vertical, la ventana de comandos me va a aparecer ahora en dos opciones, dos ventanas, o si no, si quiero poner en 3 barras para trabajar diferentes escalas, planos y diferentes proyecciones a la vez, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo un ejercicio, digamos, aquí tengo un proyecto. Si yo quiero seleccionar múltiples ventanas a la vez, yo puedo seleccionar aquí un plano de cimientos y aquí puedo hacer una comparación con un plano de instalaciones. Y si quiero aumentar más viewports, puedo poner más planos y más planos, y así sucesivamente. Por el momento lo voy a cerrar. Y es todo lo que por ahora debemos saber. La pestaña de Manage Add Colaboraciones Express y también Filters no lo vamos a ver. Directamente son comandos que necesitan más estudio y de más adelante que lo vamos a ver a su debido tiempo, a medida que nosotros vayamos familiarizándonos con el AutoCAD. De igual forma nosotros vamos a ir apreciando qué comandos, qué utilidades y por qué están esos comandos y por qué algunos tienen diferentes comandos, algunos tal vez solo tienen uno, algunos tienen dos y así sucesivamente. Vamos a ir viendo todo esto más adelante, pero por ahora sería la parte introductoria del AutoCAD, y con esto estaríamos listos para empezar a hacer el dibujo en 2D, que sería la parte esencial del AutoCAD que corresponde.